Un saludo a todos. En esta oportunidad, nosotros, estudiantes de la Universidad Nacional de San Antonio Abad Cusco, de la Escuela Profesional de Odontología, les vamos a hablar sobre el esmalte. El esmalte. El esmalte es también llamado como tejido adamantino o sustancia adamantina. Esta estructura va a cubrir la dentina a nivel de la corona y es la estructura más dura del organismo. En su composición química no participa el colágeno y las células que producen al esmalte se llaman ameloblastos. Otra cosa que podemos mencionar es que el esmalte es una estructura acelular, avascular y sin edemación, y además es incapaz de regenerarse. Propiedades físicas. Dentro de las propiedades físicas vamos a encontrar la dureza, el cual, como hemos mencionado, el esmalte es una de las estructuras más duras del organismo y se va a encontrar en el lugar 5 en la escala de Mohs. Otra de sus propiedades físicas es la elasticidad, el cual es muy escasa, pues va a depender de la cantidad de agua y sustancia orgánica que va a poseer. El color es translúcido y varía entre un blanco amarillento y un blanco grisáceo, pero este color no es propio, sino que va a depender de las estructuras subyacentes como es la dentina. Y la permeabilidad es extremadamente escasa. En su composición química vamos a encontrar que está compuesta por una matriz orgánica que va a representar del 1 al 2%, una matriz inorgánica que va a representar el 95% y agua que va a representar del 3 al 5%. En su matriz orgánica, el componente orgánico más importante es de naturaleza proteica. Y en su matriz inorgánica vamos a encontrar las sales cálcicas, que serían el fosfato y el carbonato, y estas se van a organizar en cristales de hidroxiapatita de calcio. El agua se localiza en la parte del cristal, constituyendo la capa de hidratación, y el porcentaje de agua en el esmalte va a disminuir con la edad. Bueno, ahora veremos la estructura histológica del esmalte, comenzando por la unidad estructural básica del esmalte, los cuales van a ser los prismas del esmalte. Ellos van a estar compuestos por cristales de hidroxiapatita, y el conjunto de estos prismas del esmalte van a formar lo que es el esmalte prismático. Un dato que mencionar es que en la conexión amelodentinaria existe el esmalte aprismático, el cual no tiene prismas. Bueno, ahora veremos las unidades estructurales secundarias. Son aquellas que se originan a partir de las unidades estructurales primarias, y entre ellas vamos a tener lo que son las estrías de Retzius. Estas son estructuras que marcan la sucesiva posición de las capas del tejido durante la formación de la corona, y son más frecuentes en la zona cervical de la corona. Y como podemos observar en estas láminas, estas líneas que vemos serían las estrías de Retzius. Esas líneas que vemos. Además, estas estrías de Retzius que se destacan de las demás, que son más gruesos y más oscuros, se llaman línea neonatal. Bueno, otra de las estructuras secundarias va a ser los penachos de Linderer o penachos adamantinos. Estas van a ser estructuras muy parecidas a las microfisuras del esmalte y se van a desplegar desde el límite amelodentinario, que sería este. Además van a tener una forma de arbusto y se cree que se forma debido a los cambios bruscos en la diferenciación de los grupos de prismas. Y aquí en estas láminas claramente lo podemos observar acá, los que están acá en forma de arbusto. Otra estructura secundaria van a ser las bandas de Hunter-Scheger, las cuales van a ser perpendiculares a las estrías de Retzius. Estas bandas son unas bandas claras llamadas parasomas y bandas oscuras llamadas diasomas. Se encuentran en todos los dientes permanentes y su origen se trata de un fenómeno que resulta del distinto plano de corte de los prismas. Por ejemplo, si los prismas son seccionados transversalmente van a dar origen a las bandas claras llamadas parasomas, y si los prismas son seccionados longitudinalmente dan origen a las bandas oscuras llamadas diasomas. Bueno, aquí en esta lámina podemos ver claramente las bandas claras, que serían estas, que serían los parasomas, y las bandas oscuras, que serían estas, que serían los diasomas. Bueno, también vamos a tener el esmalte nudoso.
Este se localiza en las cúspides dentarias. Está formado por un entrecruzamiento de los prismas o bastones adamantinos. Esto va a aumentar la resistencia del esmalte, pues va a estar ubicado en zonas más expuestas a la acción masticatoria. Y aquí claramente vamos a ver los esmaltes nudosos en estas láminas. Otra de las estructuras secundarias va a ser la colección amelodentinaria, el cual va a ser la unión del esmalte con la dentina, y sería lo que se observa en esta lámina todo esto. La conexión entre el esmalte y la dentina. Esa es la conexión amelodentinaria. Seguidamente tenemos a los husos adamantinos. Estos husos adamantinos son estructuras con aspecto de clavas irregulares que se encuentran a nivel de la conexión amelodentinaria, que sería todo esto, y tienen forma tubular ocupados por aire o desechos, y estos se relacionan con la transmisión de estímulos. Y bueno, en estas láminas claramente podemos observar estos husos adamantinos para acá, que serían todos estos. Luego tenemos a las periquimatias y las líneas de imbricación. Estas están relacionados íntimamente con las estrías de Retzius y con la periferia medioambiental. El esmalte forma unos rodetes o crestas bajas o rebordes transversales llamadas periquimatias. Seguidamente tenemos a las fisuras o surcos del esmalte, el cual son invaginaciones de profundidad variable y se van a observar más que todo en la superficie del esmalte de premolares y molares. Y van a existir tres tipos: las de tipo V, las de tipo I y las de tipo Y. Las de tipo V tienen una entrada amplia y estrechamiento progresivo hasta la base. Las de tipo I poseen una anchura constante y las de tipo Y es una combinación entre las dos anteriores. Presenta un estrechamiento desde la entrada. Finalmente vamos a tener las laminillas o microfisuras del esmalte. Estas son finas y delgadas y se extienden de forma rectilínea desde la superficie del esmalte hasta la dentina. Incluso puede penetrar en ella, y existen dos tipos. Las primarias, que son producidas en el diente antes de la erupción, y las secundarias, que son producidas después de dicha erupción. Y en estas láminas claramente estas laminillas lo podemos observar acá, que serían estas y estas. Vamos a continuar con la exposición del esmalte, en el cual vamos a desarrollar lo que son las cubiertas superficiales del esmalte, que va a ser la cutícula del esmalte y la película adherida. La cutícula del esmalte, también conocida como membrana de Nasmyth, es una membrana que va a ser propia de la secreción de los ameloblastos. Esta se va a dar en la etapa final de la amelogénesis, que generalmente va a tener una función protectora durante el proceso de erupción. Vemos aquí dos dientes que están en proceso de erupción. En un estadio de campana avanzado, podemos observar la parte intraósea, el desarrollo de las estructuras del diente, y en relación al esmalte de manera superficial, vamos a encontrar lo que es la cutícula del esmalte o membrana de Nasmyth, que va a proteger el diente mientras se da el proceso de erupción, hasta que ésta desaparezca por la propia oclusión. Los movimientos masticatorios o por el simple acto de la limpieza, que es el cepillado, como podemos ver en esta imagen clínica, podemos ver que estos dientes tienen poco tiempo de erupción, que incluso conservan estas estructuras conocidas como mamelones en los incisivos, por lo cual podemos decir que aún conserva la cutícula de Nasmyth. Luego vamos a hablar de la película secundaria, también conocida como exógena o adquirida. Esta es una película que se va a formar también de manera externa superficial al esmalte, producido por un precipitado de proteínas salivales y elementos inorgánicos provenientes del medio bucal. Es una película clara, exenta de bacterias, que vuelve a formarse a las pocas horas de haberse limpiado la superficie adamantiana. A manera que pasa el tiempo y dadas las condiciones del medio bucal, si no son correctas, como el no cepillarse, que estén los residuos allí, va a hacer que sobre esta película adquirida haya una acumulación de bacterias y dendritos que posteriormente van a formar una placa blanda, y después esta se va a transformar con una calcificación a un sarro o cálculo dental, lo cual nos va a generar una enfermedad como la gingivitis o periodontitis. Amelogénesis. El esmalte dentario es un tejido de origen ectodérmico
y es la estructura más mineralizada en el cuerpo humano. Sin embargo, a diferencia de otros tejidos mineralizados como hueso y cartílago, no sufre los procesos de reabsorción y remodelación. Es sintetizado en el periodo de ontogénesis en la séptima semana de gestación y continúa por años después del nacimiento. La formación normal del esmalte dental o amelogénesis puede ser dividida en 3 etapas. La primera vendría a ser secreción de una matriz extracelular por ameloblastos, la segunda, mineralización de la matriz y la tercera, remoción de la matriz y maduración del esmalte o crecimiento de los cristales. Durante la fase secretora se produce una matriz proteica, mineralizada en 30%, correspondiente a todo el grosor del esmalte adulto. En esta etapa los cristales crecen principalmente en longitud. Durante la etapa 2 y 3 se degrada la matriz y se completa la mineralización. El mineral se deposita exclusivamente a los lados de los cristalitos, que crecen en sentido transversal, aumentando su ancho y grosor para unirse a los cristales adyacentes. El depósito de cristales de esmalte está codificado genéticamente y es mediado por la actividad de proteínas. En la etapa secretora, 90% de las proteínas de la matriz están formadas por amelogeninas y 10% por proteínas no amelogeninas, entre las que se distinguen ductelina, enamelina y ameloblastina. Biopatología y consideraciones clínicas. Cuando hablamos de la biopatología del esmalte, vamos a entender que puede ser por defectos de amelogénesis, patologías neoplásicas o caries dental. Comenzando respecto a lo que es defectos de la amelogénesis, vamos a tener una hipoplasia o hipocalcificación. Muchas veces la hipoplasia es conocida como amelogénesis imperfecta, porque entendiendo que el esmalte tiene cierto grosor, en estos casos se va a dar como en la primera imagen una menor cantidad o grosor del esmalte, que se va a traslucir como una mancha blanca, o nos va a dejar ver unas zonas amarillas o verduzcas, comparado con el color de la dentina, o en otros casos en la que prácticamente el esmalte no va a estar presente, por lo que vamos a ver esta coloración en la dentina. Clínicamente, ¿cuál va a ser la diferencia en una mancha hipoplásica del esmalte con una mancha blanca, que es el inicio de la caries? Es que a la hora de al diente echarle aire en la exploración clínica, vamos a ver que el esmalte posee un brillo. Si es una hipoplasia, el esmalte va a conservar ese brillo, pero si es una mancha por caries dental, esta mancha blanca se va a volver opaca, porque la caries es un proceso de desmineralización. Hipocalcificación surge por una deficiencia de mecanismo de mineralización. Consiste en la presencia de manchas opacas en la superficie del esmalte. La hipocalcificación es una deficiencia en el proceso de mineralización y una hipoplasia va a ser una deficiencia justamente en este proceso, pero al secretar la matriz orgánica y va a estar relacionada con el grosor. Patología neoplásica. Los ameloblastos son células del órgano del esmalte que pueden proliferar neoplásicamente. El tumor originado en ellas se denomina ameloblastoma, y el tumor odontogénico más común en la región de los quistes y tumores de la mandíbula está formado por masas celulares sólidas y por quistes que invaden localmente, pero no metastatizan. Su localización más frecuente es en la región molar de la mandíbula. Bueno, aquí podemos apreciar una imagen que vendría a ser un rasgo microscópico típico de la forma folicular común del ameloblastoma, que muestran el desplazamiento del núcleo desde el polo basal de las células basales hasta el polo opuesto. A esto se le denomina polarización inversa, con el resultado de que las células externas parecen ameloblastos presecretores. Caries dental. Es una enfermedad multifactorial que se caracteriza por ser un proceso dinámico que afecta primero al esmalte, destruyéndolo por un mecanismo de desmineralización ácida, producido por los microorganismos de la placa que solubilizan progresivamente los cristales de hidroxiapatita. Bueno, aquí podemos apreciar cuerpo de la lesión. Ocupa la región como zona opaca y la superficie del esmalte está aparentemente intacta.
Es en ella, sin embargo, donde se pierde la mayor parte del material y donde ocurren los cambios morfológicos más significativos. En clínica recibe la denominación de mancha blanca. Una característica importante de la caries dental es que la mayor parte de la desmineralización se produce por desmineralización de la superficie del esmalte, de modo que por un cierto tiempo permanece por encima unas capas superficiales bien mineralizadas. Reparación del esmalte. El esmalte es incapaz de autorrepararse, pues carece de células, ya que los ameloblastos son responsables de su formación. Al terminar su función secretora, se fusiona con el resto de las capas del órgano del esmalte y forman el epitelio dentario reducido. Por eso, cuando se produce una pérdida de esmalte por cualquier circunstancia, ya sea por caries, abrasiones o fracturas, solo puede ser reparado mediante procedimientos operatorios. Morfología del esmalte grabado. Como consideraciones clínicas, en el proceso de restauración del esmalte se usa ácido grabador, en el cual por las imágenes podemos ver que ocurre una desorganización. Silverstone y Coles describieron 3 patrones de grabado ácido observables. La primera imagen corresponde con una disolución de la parte central de los prismas, permaneciendo intacta la periferia. En la imagen 2 se produce la remoción de la periferia, quedando intactos los centros. Y en la imagen 3 hay una erosión generalizada, donde se pierde la morfología prismática. Muchas gracias por su atención. Hasta otra oportunidad.